qué llegamos de los protozoarios. Y bueno, y de una vez participan, ¿verdad? Que fue lo último que vimos. A ver, si quieren empezar la participación para que nos digan lo último que vimos. A ver, Mañón. Que vimos lo último que vimos fueron los 4 grupos del reino protista. Nada más. Sí, miren, si quieren participar, digan algún concepto de lo que hayan anotado. O sea, no les digo, la clase pasada vimos el reino monera, vimos las bacterias, no bacterias, y vimos los protozoarios, y vimos los arcodinos, los mastigófaros, o sea, poco lo que me digan, a lo mejor un concepto, pero díganme qué escribieron, qué redactaron ustedes. Ajá. A ver, entonces, Mañón, ¿qué fue lo que vimos? Y acuérdense que no deben bajar son. Entonces Mañón había subido su mano y la bajó muy pronto, ¿verdad? ¿Sí la notaste, Celsi? Sí, yo se la bajé porque ya le había tomado la participación. Ya la ves, pues. Pero entonces, faltó, ¿verdad?, que nos dijera algo. O sea, nada más nos dijo, pues nos quedamos en los últimos grupos de protozoarios, pero concretamente, ¿qué fue lo que iba a aportar a la clase? O sea, que me diga, vimos los mastigóforos, que son los que tienen flagelos, y ya. Pero digan algo, no digan nada más. Vimos los principales grupos de los protozoarios, y ya. Pero ¿cuáles son y por qué se clasifican así? A ver otra vez, ¿cuál fue la participación de Mañón? ¿Qué nos dijo? Bueno, lo de vimos también cianobacterias que tienen cenobios, bueno, viven en cenobios, o sea, en colonias, pero cada una aunque parecen estar juntas, cada estructura es una sola. Sí, muy bien. Entonces, toda esta larga cadenita es un cenobio, es una colonia de cianobacterias, pero cada bolita es una cianobacteria, que así les gusta vivir, ¿verdad? En colonia, en cenobios, pero son organismos individuales. Y habíamos visto cómo era, ¿verdad?, su estructura básica, y habíamos visto que hay ejemplos de estas cianobacterias. Y que a diferencia de las bacterias hay 3 capas, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda cómo se llama la última capa que tienen las cianobacterias? Torres. A ver, ¿qué nos vas a decir, Warner? Que la última capa se llama vaina mucilaginosa. Vaina, ¿verdad? Trujillo, ¿qué más nos vas a aportar? Sí, que las cianobacterias tienen su material genético disperso en el citoplasma. Sí, que cuando son más grandes los cenobios se llaman heterocistos. No, el heterocisto es una estructura que le ayuda a la reproducción. No es que sean más grandes. Ahí está mal, ¿verdad? Tomado el apunte. A ver, Iriarte. Igual tengo que viven en colonias que se llaman cenobios y tienen filamentos gelatinosos. No, no tienen filamentos. Parecen filamentos mucilaginosos, ¿verdad? Pero no son filamentos. O sea, como viven en colonias juntas, parecen filamentos, pero no son. A ver, Warner, ¿alguna otra cosa? Tienen su material genético disperso en el citoplasma, tienen ribosomas y laminillas fotosintéticas. ¿Qué hay en las laminillas fotosintéticas? Clorofila y ficocianina. La ficocianina es el pigmento azul, ¿verdad? Por eso se les decía algas verde azul. ¿Algo más, Guzmán? También tengo que el pigmento permite realizar la fotosíntesis. Ajá.
A ver, otra pregunta. Si yo les digo, ¿cuál es la importancia de las bacterias? ¿Y cuál es la importancia de las cianobacterias? ¿Cuál sería la respuesta? La importancia, ¿para qué sirven? ¿En qué nos ayudan a los seres humanos? Álvaro. Yo tengo que las cianobacterias son importantes para la circulación de nutrientes, incorporando nitrógeno a la cadena alimentaria, en la que participan como productores primarios o descomponedores. ¿Cómo cuáles? A ver. ¿Qué bacteria hace lo que tú acabas de decir? Que es correcto, ¿verdad? Pero que se trata de que escriban, no que lo busquen de internet. Entonces mencionamos algo. ¿Cuál fue el ejemplo que dimos que hace lo que tú acabas de decir? Que es una bacteria simbiótica. Bueno, a ver, Mañón, ¿qué más? La espirulina. ¿La espirulina qué? No, o sea, es que le estoy diciendo cuál es la importancia de las bacterias. Todo lo que dijo ella se resume en que en el ecosistema transforma sustancias químicas, ¿verdad? Transforma, por ejemplo, nitrógeno atmosférico en nitrito y nitrato, que es un nutriente para la planta. Y en el caso de las cianobacterias son importantes, ¿por qué? A ver, Valderrama. O Valderrama, si nos ibas a decir más de bacterias, adelante. No, yo iba a decir que de las plantas eran las nitrificantes. Las nitrificantes, ajá, precisamente. Nada más por eso son importantes las bacterias. A ver, Diarte. Igual las bacterias proporcionan alimento y descomponen a los organismos. Ya lo habían dicho, pero faltan dos cosas. ¿Por qué proporcionan alimento? ¿Y Diarte? ¿O va a decir otra cosa Valderrama? ¿O Guzmán? Sí, maestra, también vimos lo de las espirulinas, que estas se obtienen a través de las cianobacterias. No, más bien ahí la espirulina es una cianobacteria. Bueno, sí, perdón, es una cianobacteria y producen oxígeno y tienen un 60% de proteína. Ajá. Y las podemos encontrar en los lagos de Chapultepec. Entonces, importancia de la espirulina, da oxígeno al medio en el que está y es alimento porque el 60% de su cuerpo es proteína. Esas son las dos cosas importantes. Y en las bacterias nos faltan dos, quería mencionar cómo es que deshacen los alimentos. También ¿Por qué van al médico cuando les duele la garganta? ¿Quién está en su garganta? Porque también causan enfermedades. Causan enfermedades al hombre. Ajá. Esa es otra importancia. ¿Y qué más? ¿Les gusta el yogur? ¿Les gusta el queso? ¿Lo comen ustedes? A ver, justamente lo que yo le quería decir es que con la fermentación es una manera que pueden digerir la lactosa y pues también esto puede ayudar a la microbiota. Y transforma esa leche, esa lactosa, en ácido láctico y entonces obtenemos la bebida o el alimento que se llama yogur, ¿verdad? Y también podemos obtener queso. El proceso para hacer el queso es porque en el cuarto estómago de las vacas, esa parte del estómago se llama cuajo, allí hay unas bacterias
que al ponerle a la leche esas bacterias la cortan, ¿verdad? Y al cortarla se separan las proteínas del suero de la leche. Y pues esas proteínas se dejan escurrir y secar para que salga todo el suero y tenemos el queso. Entonces son 3 cosas las importantes, ¿verdad? De las bacterias, que ayudan a degradar la materia orgánica, que causan enfermedades al hombre, que podemos obtener alimentos como yogur y queso de ellas, nada más. Y de la espirulina, porque ayudan a la oxigenación de aguas y porque son alimento. Bueno, que de esto que vimos, sí vimos Giardia lambia, ¿en dónde la encontramos? ¿Qué tiene de órgano de locomoción? Que eso es lo que se utiliza para clasificar a los protozoarios. ¿Sí lo vimos o no lo vimos? No, eso no. No, bueno, no entonces, vimos, vamos a hablar entonces ahora del reino protista. Y en el reino protista vamos a tener solamente 2 grupos importantes. Entonces hay que escribir eso, ¿verdad? Porque la tarea de esta semana es que van a hacer un cuadro sinóptico a mano, ¿verdad? Y miren, en el primer periodo sí se les pasó que hicieran algunas cosas a computadora. Ya no. Aquellas personas que envíen a computadora ya no se les va a tomar en cuenta la tarea, ¿sí? O sea, no es nada más de que corto y pego, es de que voy a escribir lo que me dejaron en mi cuaderno, ¿sí? Hubo varios que tuvieron 8.4 o 9.4 y me enseñaron su cuaderno y pudieron subir a 8.5 y 9.5 y subir a 9 o subir a 10. Entonces sí es importante que hagamos nuestras tareas en el cuaderno, que les saquemos la foto, que la subamos. Entonces en esta semana va a ser un cuadro sinóptico del reino protista. Entonces, ¿cuántos grupos hay del reino protista? Hay 4. ¿En base a qué se hacen o con base a qué se hacen estos grupos? Por sus órganos de locomoción, los que presentan flagelos, los que presentan pseudópodos, los que presentan cilios y los que son esporozoarios porque tienen ciclo alternado de reproducción. ¿Torres o luengas? Yo participé, pero no sé si me han anotado la participación. Sí. Salcín ya se anotó. Bueno, ojalá. Todos los protozoarios son unicelulares. Son microscópicos y son eucarióticos. Los que están en reino monera, pues tienen son microscópicos, son unicelulares, pero son procariontes y estos son microscópicos definidos e incluso pueden tener varios núcleos, como podemos ver en este ejemplo, ¿verdad? Hay 2 núcleos. Este es el mismo organismo visto en diferentes formas, ¿verdad? Este es un dibujo. Esto es visto con el microscopio óptico de campo claro. Y este es visto con un microscopio electrónico. Entonces, todos los protozoarios son eucariontes porque presentan núcleos, ¿sí? Bueno, pueden vivir en tierra húmeda, pueden vivir en agua dulce, pueden también vivir como parásitos. En este caso, vamos a ver 2 ejemplos de organismos protozoarios que lo que varían entre ellos son sus órganos de locomoción, los órganos que le permiten moverse. Entonces, por esto que les permite moverse, en este caso es el flagelo, que habíamos dicho que son undulipodios, en el caso de protozoarios. El segundo grupo son los que presentan
o falsos pies como la amiba, y el tercero son los otros con pelitos más delgados que las características, pero difieren en los órganos de locomoción que presentan. Entonces, si hablamos de estos protozoarios mastigóporos, tienen flagelos o también llamados undulipodios. Y vamos a ver solo dos ejemplos porque son parásitos del hombre. Esta que se llama Giardia lambia, y esta Giardia lambia, ¿a dónde va a estar? Está en el intestino humano. ¿Cómo llega a mi intestino Giardia lambia? Pues si consumo frutas que no están bien lavadas, si consumo frutas que no están bien lavadas, va a estar Giardia, ¿verdad? En mi estómago. Y bueno, así como las bacterias se encapsulan, pues los protozoarios forman una especie de quiste o capa que les permite soportar condiciones muy adversas al medio, ¿sí? Entonces, como está enquistado, a lo mejor no nos causa daño si nosotros nos encontramos en buenas condiciones de salud. Pero si nuestro sistema inmune está afectado, seguramente se va a desarrollar esa giardia y va a dar una fuerte diarrea, porque la enfermedad que se produce es la enterocolitis. Y bueno, una anécdota de esta giardia es que a Antonio van Leeuwenhoek, que no sé si ustedes lo conozcan, hay un libro que se llama Cazadores de Microbios. Se puede pensar que él inventó el microscopio, no es así. Quien lo inventa son los hermanos Jensen, pero de alguna manera Leeuwenhoek perfeccionó los microscopios, a pesar de que no era científico, porque él más bien era un vendedor de telas, y los vendedores de telas tenían un cuentahilos. Él aprendió a pulir lentes y dijo, yo voy a ser el mejor cuentahilos que exista. Y en efecto, ¿verdad? Cuentahilos pudo ver muchos protozoarios que estaban en la canaleta de su casa, en donde llovía y caía mucha lluvia en su canaleta. De ahí tomó una pequeña gotita y pudo ver algunos protozoarios, a la mosca, pudo ver la cabeza de la mosca, y en un día que le dio diarrea, dijo, ¿por qué me está dando la diarrea? Y entonces dibujó Giardia lambia. Entonces él tenía la enfermedad de la enterocolitis y por eso tenía diarrea. Bueno, el otro ejemplo de los organismos mastigóporos, que son los que presentan undulipodios o flagelos, es sí, y el gambiense. Pues está grabando mucho su audio, casi no se le entiende. El Trypanosoma gambiense llega a nuestro... A ver, permíteme. Bueno, espero que mejore. A ver, entonces yo les decía de ¿verdad? Que es un mastigóporo que presenta undulipodios y que el primero que vio al microscopio a Giardia lambia fue Antonio van Leeuwenhoek, porque le dio diarrea y pudo verlo en su microscopio rudimentario, pero muy eficiente. Entonces decíamos que Giardia es parásito del intestino y llega ahí porque no lavamos bien la verdura o las frutas, y que forma una especie de quiste, ¿verdad? Que le sirve como una cubierta protectora. Entonces, vamos a ver también otro parásito del humano que es también mastigóforo porque presenta flagelos, ¿verdad? Y este es parásito de la sangre humana. Está entre la sangre, está entre los glóbulos rojos de la sangre.
Entonces, son dos tipos de trypanosoma. Son el mismo género Trypanosoma, pero uno es el Trypanosoma cruzi y el otro es Trypanosoma gambiense. Entonces, Trypanosoma gambiense es transmitido por la mosca tsetse y produce el mal del sueño. Este Trypanosoma cruzi, visto en un microscopio óptico normal, en uno con mayor aumento y en el microscopio electrónico, ¿verdad? Este Trypanosoma cruzi también llega a nuestra sangre por un otro parásito que es una chinche. La chinche nos causa este mal de Chagas, y el mal de Chagas es y al igual que el mal del sueño, inflamación del corazón. Imagínense que a su corazón llega este protozoario y entonces el corazón se va a hacer muy grande y la persona puede morir, ¿verdad? Y le dicen mal del sueño porque les da mucho sueño, o sea, como está ese parásito en la sangre, le ocasiona muchos problemas al corazón. Y bueno, el corazón bombea la sangre tiene la hemoglobina que nos lleva oxígeno a todas nuestras células. Pues al no haber suficiente, ¿verdad? Porque no está funcionando bien el corazón, pues hay la muerte de la persona. Y además de que se inflama el corazón y ya no va a funcionar. Bueno, entonces, Trypanosoma cruzi y gambiense. El cruzi, mal de Chagas, el gambiense, mal del sueño. ¿Quién transmite el mal del sueño? La mosca tsetse. ¿Quién transmite el mal de Chagas? Una chinche, ¿sí? Y fíjense, había un reportero que dijo, habló del Trypanosoma cruzi, habló del mal de Chagas. Y empezó muy bien, ¿verdad? Porque empezó a leer que es un protozoario con flagelos, pero al final su conclusión del reportero fue, cuidémonos de este virus letal. Entonces, ¿es correcto? ¿En qué se equivocó este señor reportero? A ver, ¿quién me dice en qué se equivocó de su conclusión? Cuidémonos de este virus letal. A ver, Maño. Pues no es un virus. No es un virus, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver al final los virus, porque los virus son muy diferentes a los protozoarios y a las bacterias. En tamaño, en funciones, a los virus no se les coloca dentro de ningún reino. Y vamos a ver por qué. Entonces, pues si tuvo ese grave error de decir, cuidémonos de este virus letal cuando está hablando de un protozoario. Bueno, entonces, el siguiente grupo de protozoarios, el número 2, son los llamados sarcodinos. Entonces, los sarcodinos, ¿qué es lo que presenta? A ver si alguien anotó. Porque dijimos que hay 4 grupos de protozoarios, los que presentan flagelos, los que presentan, a ver, Warner. Creo que son los pseudópodos. Los pseudópodos, ¿verdad? Entonces vamos a ver a los sarcodinos, que son los que presentan pseudópodos. Entonces, a su vez hay 4 grupos, por eso les decía lo del cuadro sinóptico, de los sarcodinos. ¿Cuáles son esos 4 grupos? A, heliosuarios. Sus pseudópodos o sus falsos pies son como agujas muy delgadas. Entonces, proyectan y retraen las agujas, proyectan y retraen, y eso les permite moverse en el medio. Estos serían 2 dibujos, ejemplos de los heliosuarios, que son sarcodinos porque presentan pseudópodos, pero sus pseudópodos son en forma de aguja. El segundo grupo de los sarcodinos que presentan pseudópodos son los radiolarios. Y estos tienen en su interior, en su exterior, un caparazoncito, y ese caparazón de diferentes formas y tamaños está formado de carbonato de calcio y de sílice. Entonces, este sería el segundo grupo de los sarcodinos, los radiolarios. Ajá. Y el tercer grupo de los radiolarios son los foraminíferos. Los foraminíferos que parecen pequeñas conchitas microscópicas. En el laboratorio de biología en la prepa teníamos tierra de foraminíferos en
en un frasco, ¿verdad? Tenemos arena que alguien trajo y era tierra de foraminíferos, entonces de ahí se parecía mucho a las arenitas del mar, pero de pronto encontrábamos esta pequeña conchita y las pegábamos en un cartoncito. Entonces, como estos protozoarios pueden llegar a medir 100 micras, sí podemos tomarlos con una aguja de disección y pegarlos en un cartoncito con pegamento transparente. Ya si los vemos más de cerca en un microscopio electrónico, veríamos más detalles de estos foraminíferos. En este caso, si vamos hablando de la importancia de estos grupos, Giardia lambia y el Trypanosoma son importantes para el hombre porque le causan enfermedades, y en el caso de los foraminíferos son importantes porque se supone que son índices de yacimientos de petróleo. Bueno, nuestro último grupo de los sarcodinos son las amibas. Todos conocemos las amibas, ¿verdad? A veces nos hacen un estudio con parásitos cópico y nos dicen, ¿tienes amibas? Bueno, pues la amiba que puede ser más peligrosa es la entamoeba histolítica, porque produce la enfermedad llamada disentería amiana. Entonces, de mis 4 grupos de sarcodinos, ¿verdad? Estos son de vida libre, también los radiolarios, también los foraminíferos, pero que son las amibas, son parásitos del humano. Sí, y pues tener amibas es muy difícil de eliminarlas, ¿no? Porque son muy fuertes. Pero hay un medicamento que nos ponen que se llama la eritromicina. Y con esa, ¿verdad? Ya vamos a poder sobrevivir, pero como está muy fuerte ese medicamento, a veces también mata toda la flora intestinal, y entonces pues tiene uno que tomar lactobacilos o ¿cómo se llaman? Probióticos, ¿verdad? Para que restauremos la flora intestinal. Bueno, entonces son 4 grupos los que están en sarcodinos y son heliozoarios, radiolarios, foraminíferos y amibas. Y la más importante, entamoeba histolítica, porque ocasiona la enfermedad de disentería amibiana. El siguiente grupo de protozoarios son los infusorios, que son los que presentan cilios. Entonces, aquí les puse 2 ejemplos. Uno es la vorticela, ¿verdad? Esta sería la vorticela, que tiene flagelos que casi no se ven, pero están aquí en la parte superior. Y los paramecium, que tienen cilios en todo alrededor de su cuerpo. Entonces, vorticela y paramecium. Estos son de vida libre, están en agua estancada. A veces se pueden hacer algunos medios de cultivo nutritivos para que crezcan protozoarios. ¿Dónde encontramos a los protozoarios? Puede ser en pasto, y entonces tendríamos que poner agua muy limpia con pasto para que ahí se desarrollen los protozoarios. O agua muy limpia en un frasco que contenga alfalfa. En la alfalfa hay muchas vorticelas. En el agua de florero encontramos muchos paramecios. También podríamos encontrar algunos otros protozoarios en aguas, que es donde los encontraré. Entonces llevamos ya nuestros 3 grupos, ¿verdad? De protozoarios. ¿Cuáles son? Mastigóforos, que presentan undulipodios, sarcodinos, que presentan pseudópodos, infusorios, que presentan cilios. Y por último, que no encontré yo una foto de el esporozoarios, ¿verdad? Los esporozoarios serían el 4º grupo de protozoarios. Y se les llama esporozoarios porque tienen un ciclo alternado de reproducción. En una generación son esporas, producen esporas, y en la siguiente generación producen gametos.
Entonces, el esporozoario más importante porque ocasiona una enfermedad al hombre es la enfermedad es el paludismo y el organismo es el Plasmodium. El Plasmodium es un protozoario esporozoario. Entonces, el Plasmodium ocasiona el paludismo, o también se le llama malaria o anemia falciforme. Entonces, ese protozoario elimina, ¿verdad?, y deforma a los glóbulos rojos. Y pues, si ya no están adecuadamente estos glóbulos rojos, ya no van a producir hemoglobina. Si no producen hemoglobina, ¿quién va a llevar el oxígeno a todas las células? Entonces la persona empieza a sentirse muy cansada y como se están destruyendo sus glóbulos rojos, empieza a verse pálida, ¿verdad? Se empieza a ver muy amarillenta. Entonces, esos serían los 4 grupos de protozoarios. Vamos a continuar con las algas microscópicas. Este es otro paramecium, ¿verdad? Entonces, alrededor de su cuerpo tiene cilios que le permiten moverse. Bueno, las algas se clasifican ¿sí se acuerdan en qué dijimos? De los 5 reinos, ¿en qué se clasifican las algas? ¿Alguien tomó nota? Son mónedas, son fungi, son protistas, son plantae, son lis. ¿En el fungi? No, en fungi solo hay hongos, ¿verdad? Villa. En el protista. En el protista, entonces al principio de la clase dijimos, el reino protista, vamos a ver 2 grupos, los protozoarios y las algas. Miren, aunque las algas pueden ser macroscópicas y microscópicas y pueden ser pluricelulares y unicelulares, algunas de ellas las estudia la microbiología y bueno, las ponen en reino protista, ¿verdad? Porque no son plantas. Ya habíamos también dicho por qué las algas no son plantas. ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué las algas no son plantas? ¿Por qué no se ponen en el reino plantae? ¿No? ¿O es igual es una planta acuática? ¿Creen que es una planta acuática? ¿No tomaron nota cuando vimos los esquemas de 5 reinos? Dijimos, las algas no son plantas. ¿Por qué no son plantas? ¿Qué tienen de diferente con las plantas? A ver, Warner. Podría ser que no pueden vivir en un medio, más bien no pueden vivir en un medio acuático porque Ajá, las plantas tienen una cutícula muy fuerte. Y eso les permite estar fuera del agua. Y a ver, Valderrama. Porque no tienen las algas raíces, tallos. Ajá, las algas no tienen raíces, tienen. Y esa respuesta es de internet, ¿verdad? Ya hasta me sé las respuestas de internet. No tienen raíces, tienen rizoides. Y un rizoide le permite fijarse al suelo, pero no le permite absorber nutrientes. Ajá. ¿Ibas a comentar algo más, Manu? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características de las algas? Algunas son macroscópicas, algunas microscópicas, algunas pluricelulares, algunas unicelulares. Todas son eucariontes. Viven en ambientes acuáticos, tanto dulces como salados. Viven en tierra húmeda y algunas viven adheridas a rocas. Esas serían en general todas sus características generales. Algunas también presentan flagelos. Y ¿qué se toma en cuenta para hacer la clasificación de las algas en estos 6 grupos? Sus pigmentos, sus coloraciones.
Ajá, entonces yo les podría preguntar en el examen, ¿qué se toma en cuenta para hacer la clasificación de protozoarios? Los órganos de locomoción. ¿Qué se toma en cuenta para hacer la clasificación de las algas? Sus pigmentos. Entonces, bueno, sus pigmentos o también los flagelos, ¿verdad? Hay algas flageladas. El primer grupo que vamos a ver es este de las euglenas, que son algas que tienen un flagelo. Entonces, ¿se acuerdan que esta alga se mueve pero tiene pigmentos? Y entonces decíamos que no se podía clasificar ni en animal ni en vegetal, y entonces surge la propuesta de ponerla en el reino protista, a la euglena. Bueno, entonces estas algas son importantes, ¿verdad? Porque tiene importancia evolutiva. ¿Dónde las ponemos a las algas flageladas? ¿En qué grupo taxonómico estaría? Entonces, pues, en realidad todavía es algo que no se ha estudiado mucho. Y fíjense, había a veces un criterio de decir, bueno, lo que no es ni animal ni es planta, aprotista, ¿no? Y lo que no es planta porque no puede estar fuera del agua y no tiene raíces, aprotista, ¿no? Y entonces, por el momento, las algas están así en ese lugar, pero tal vez con el tiempo, ¿verdad?, se encuentre un mejor lugar de clasificación de algas. Bueno, el segundo grupo se llaman las crisofitas, que son las algas pardodoradas, amarillentas, ¿verdad? Y estas algas crisofitas comúnmente se les llama diatomeas. Las diatomeas son útiles para el hombre porque cuando muere la alga microscópica que está en el interior de la diatomea, va a precipitar y entonces forma la llamada tierra de diatomeas. Y esa tierra de diatomeas se utiliza principalmente para hacer pulidores de metales y pastas de dientes. Por eso son importantes. Hay otro grupo de algas, las dinoflageladas, que cuando hay una sobreproducción de estas, va a formar una especie de marea roja, le llaman la marea roja. Y esto ocasiona que no entre luz al sistema acuático, que no pueda haber producción de fotosíntesis por parte del fitoplancton y de algunas clorofitas, y entonces empieza a haber poco oxígeno en el agua y muchos peces mueren. Entonces, de pronto había sobrepoblación de estas algas y los peces morían, pero no podían comérselos porque también producen una sustancia tóxica, una sustancia que mata precisamente a los peces. Entonces, pues sí hay muchos peces flotando en el agua y ya muertos, pero tienen la toxina de las dinoflageladas. Y bueno, otra de las algas son las clorofitas de color verde y principalmente oxigenan el ambiente acuático. Aquí les refiero dos algas que son macroscópicas, porque de clorofitas puede haber microscópicas y macroscópicas. Pero bueno, aquí les hablo de dos que son macroscópicas, pero las menciono para que vean que están dentro de las algas. Las feofitas, que son pardo morenas, y las rodofitas, que son algas rojas. Y estas feofitas llegan a medir hasta 150 metros de longitud, son los organismos vivos más grandes que hay. Y las rojas producen espesantes para helados, que es la carragenina. ¿Se acuerdan que hablamos de la carragenina, que es cancerígena? Y que los productos Nestlé y la crema Alpura tienen carragenina. Y sí, bueno, es producido por una alga natural, pero ocasiona cáncer. Bueno, pues ya para terminar, estas serían algunos ejemplos de algas microscópicas verdes, de clorofitas verdes, el Volvox, la espirogira. Este es un acercamiento de la espirogira. Entonces son algas clorofitas. Y este es un ejemplo de una diatomea en el microscopio electrónico, ¿verdad? Esta es su cajita de carbonato de calcio, de sílice,
dentro de la cual está el alga microscópica, pero una vez que muere, se va hacia el fondo y forma la llamada tierra de diatomeas. Bueno, pues hasta aquí vamos a ver el día de hoy, ya terminó la hora. Nos vemos la próxima clase.